fue un tiempo muy bueno y que va a servir de provecho. Lo vamos a estar compartiendo en su momento con la iglesia. Sí reconocemos y este tipo de entrenamiento te da la oportunidad de tú ver la escritura y las cosas que se está enfrentando y el ataque que está recibiendo la escritura y cuál es el propósito detrás de esto, de cómo se está de diferentes formas y maneras buscando sustituir primeramente a Dios, la palabra de Dios, y cómo esto afecta nuestra vida. Y se está trabajando en desvirtuar la identidad del hombre, del individuo, lo que es la familia, lo que es el gobierno y la estructura de orden visible y lo que es la iglesia. Así que, nada, de esto vamos a tener un tiempo de compartir y tú miras cómo lo que se ha traído a nivel de la enseñanza, lo que tú coges en la escuela, y cómo a lo que tú te expones a nivel de la escuela, que utiliza es una base humanista, que te utiliza mucho la parte de la evolución y estas cosas. En nuestro tiempo y en nuestro momento hay más que abundante información y datos de ciencia que están virando las cosas al revés. Pero eso no ha llegado al público general o no se ha potencializado, no se le ha dado el mismo tipo de cobertura que lo que ha sido la tendencia tradicional por los últimos 300 años. Y eso, este tipo de trabajo y de organización que se llama Proyecto Génesis, lo que hace es difundir y participar en debates y proveer información con la palabra de Dios y con ciencia. Porque hay veces que dicen, no, tú crees las cosas porque eso es por fe. Y sí, creemos por fe. Pero la ciencia no se opone a lo que está enseñando la palabra, que eso es la parte interesante y bonita de esta. Y como les mencioné, es algo de lo cual queremos compartir en su momento con la iglesia, quizás como parte de los procesos de discipulado o en algunos momentos en específicos que vamos a sacar unas oportunidades para que la iglesia se beneficie de esto. Oramos y comenzamos. Bendito Señor y Padre Celestial, a ti damos toda honra y toda gloria. Gracias por esta mañana, por la bendición de este día tan hermoso que nos das. Tu palabra dice que los cielos cuentan la belleza, los cielos hablan, Señor, de un Dios creador, de un Dios que nos ha dado bendición, que nos permite reunirnos para aprender, para adorar, para alabar, que en esta mañana podamos todos intencionalmente, con un corazón derramado ante ti, presentarnos, darte honra y darte gloria. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hemos estado compartiendo en el libro de Santiago, capítulo 5, versos del 7 al 12.
quiero leerlo un momento antes de dar continuidad a la clase. Santiago capítulo 5, versos del 7 al 12. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que estamos compartiendo qué hacer cuando tú tienes prisa, pero Dios no. Y aunque es un título sugestivo, es un título bien real. Porque vivimos en un tiempo y vivimos en un momento donde lo que se promueve es todo rápido. Hablamos del fast food, la comida rápida. Hablamos del servicarro. Hablamos de las transacciones que ya no tengo que ir al banco y las hago electrónicas. El teléfono no tengo que esperar a llegar a casa. El teléfono lo tengo, lo cojo y llamo. Estamos en un tiempo donde lo que se marca es la rapidez de las cosas. Entonces nos vemos ahora ante la palabra y nos vemos ante las situaciones de nuestro diario vivir, donde no todas las cosas van a las millas. Pero tenemos la mentalidad y la expectativa de que las cosas ocurran de esa manera. Así que Santiago lo que nos está presentando, y lo vemos en el verso 7, y lo vemos en el verso 8, está utilizando el ejemplo de la decisión primero, ten paciencia, ok, y usa como ejemplo la parte de la agricultura. Hablamos en su momento que en la agricultura tenemos, para ese momento, no hay radar Doppler, no está Damonzón, no hay ninguna de esas cosas por allí corriendo. En ese tiempo se sabía que había unas estaciones o unas etapas de lluvia. Lugar donde estaba el pueblo era un lugar semiárido. O sea que el agua no abundaba tampoco. Ellos sabían más o menos cuándo iba a llover, pero no sabían exactamente. Así que había un efecto de confianza de que el Señor iba a proveer tanto la lluvia temprana como la tardía. Ahora, ¿qué sucede en tu vida regular? Tienes una situación. ¿Y qué es lo que pasa? Dini va a decir algo aquí, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una situación y ¿qué es lo primero que pasa? Que humanamente rápido queremos resolver. Ok, ¿y cómo regularmente buscamos resolver? Dame un proceso regular. Pues voy aquí, voy allá, llamo. Lo primero es
tú haces yo tus me voy. gestiones. Exactamente. Y después, si no empiezan a funcionar así, ¿qué haces? Pues entonces hay que empezar a orar. Ah, regularmente pasan Eso dos es cosas. lo que pasa muchas veces. Vamos a ver si la mía funciona un poquito mejor. Lo primero es que uno trata de resolverlo, por mi cuenta. Lo segundo, regularmente, es que si no lo puedo resolver por mi cuenta, busco a alguien que me ayude a resolver, ¿verdad? Eso es como que casi automático. Y busco aquí, y busco allá. Cuando ese alguien que busco que me ayude no me puede ayudar, es entonces que voy al Señor y le pido. Casi siempre es así, ¿verdad? Ok, está bien. Y ciertamente, nosotros nos enfrentamos a muchas cosas que tenemos que atender. Las cosas no se atienden solas. Pero no es lo mismo cuando atendemos las situaciones que nos están retando y las atendemos porque estamos utilizando de base la palabra, la atendemos porque las decisiones que estamos tomando son cónsonas con lo que nosotros hemos creído y hemos aprendido, a cuando nosotros lo que hacemos es reaccionar a un impulso emocional, reaccionar como reaccionaría cualquiera, y muchas veces es como me sentí en ese momento o bajo la presión que estaba, hice esto. Y yo les puedo mencionar que muchas veces yo me siento a hablar con pausa con las personas en situaciones que han tenido. Y cuando están describiendo las situaciones que han tenido, el problema no es que no sepan cómo hacerlo. El problema no es que no sepan lo que dice la palabra para hacerlo. Pero ¿qué es lo que me dicen? Lo hice de esta manera. Porque es que he estado acostumbrado a hacerlo de esa manera. Porque es lo que he visto que se hace de esa manera. Y por eso nos está diciendo qué pasa cuando tú tienes prisa y Dios no. Porque muchas veces lo que tenemos que hacer es parar un momento. Y no reaccionar en un momento de ímpetu, sino vamos a mirar las cosas, vamos a atenderlas y vamos a hacerlas. Porque hay que hacerlas. Pero vamos a hacerlas de una forma en la cual dé testimonio de que es Cristo el que está obrando a través de mi vida. Vamos acá. Muy bien. Déjame ver algo. Ok. Muy bien. Dado eso como preámbulo, necesitamos paciencia frente a la desilusión. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando estamos frente a la persecución o las dificultades? Cuando nos sentimos presionados. Y esto es por situaciones que van externas a nosotros. Nos quejamos ante quien quiera escucharnos y arremetemos contra todo el que se acerque por la presión que estamos sintiendo. Hermanos, eso es del verso 9, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué nos está hablando este verso con respecto a lo que nos sucede, teniendo el contexto de que podemos estar bajo diversas presiones? ¿Qué nos está hablando? Esto es bien regular. Tú hablas con una persona y preguntas ¿cómo estás? ¿Cuál es la primera contestación? Muy bien. Como dijo Peggy, ¿estoy bien? Hazle la segunda pregunta, a ver. ¿Cómo ha ido tu día? O pregúntale por alguien de la familia, o pregunta algo. Y de pronto, ¡shum!,
se abren las compuertas y tenemos un montón de situaciones que pueden estar pasando. O hablamos de cuán mal, porque muchas veces no les gusta hablar a las personas de lo que le pasa a ellos, pero se refleja en lo que le pasa a ellos en lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en el barrio o lo que está pasando en el pueblo. Pero muchas veces también esto se torna en hablar de otras personas. Entonces, lo que trae todo esto es que busco desbordar lo que pueda estar sintiendo interno. No se lo he presentado al Señor, no he buscado cómo arreglarlo, pero lo puedo compartir con todos los demás. Y a lo que yo quiero enfatizar en esta primera parte del verso 9, y cuando nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, es la parte en la cual nosotros expresamos situaciones que podamos entender que pueden comenzar desde malos entendidos, desde apreciaciones que se tienen que no son correctas. Pero ¿sabes qué? Yo puedo tener esa situación con alguien y si no la pregunto, si no la comparto, no la resuelvo. Entonces hay momentos en los cuales prefiero no hablarle a la persona, no saludar a la persona, como dirían por allí, darle derecha, a atender y a buscar, a conciliar lo que pueda hacer una diferencia. Y esto es lo que trae la murmuración, y la murmuración no está bien. Otra parte, y hay personas que prefieren reducir, limitar o no hablar antes de atender las cosas. Eso no es lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña a atenderla, a enfrentarla, a hablarla. Y no es que al final del día todo va a ser perfecto o al final del día todo se va a aceptar. Pero es importante cuando nosotros podemos expresar, podemos comunicar, podemos escuchar. Y las que se pueden arreglar las arreglamos. Y las que no las presentamos ante el Señor. O las que no utilizamos la palabra para que sea nuestro puente nivelador. Pero traigo esto porque es importante que lo miremos. Y nos dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Sarita, ¿qué significa eso, Sarita? Que el juez está delante de la puerta. Vamos allá un momentito. Sí, Dios les bendiga. Pienso que debemos tener la conciencia de que constantemente el Señor está pues allí presente, ¿verdad? Y que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, Dios nos está viendo. Muy bien. O sea, que realmente tenemos que rendir cuentas en algún momento. Muy bien. ¿Y ese verso es cónsono con qué otro verso de la palabra? Con Dini. Están los evangelios, no me acuerdo cuál, ¿verdad? Pero el Señor pues está hablando y dice que cuando vayamos ante el juez, dice que nos pongamos a cuenta con nuestro adversario antes de ir al juez. Okay. Antes de ir allá, debemos de verdad de sanar las diferencias antes, porque es muy probable el juez resuelva al favor del otro, lo que dice. Y otro dice que, ¿verdad?, que mientras esté de nosotros tenemos que estar bien con todo. Muy bien, en paz. En paz. Y esa es la parte que quería resaltar, porque no necesariamente cuando hablamos entonces de conciliar las diferencias, es con la expectativa de que la otra persona se concilie contigo. Lo ideal y lo más hermoso y lo que quisiéramos es que fuera así, que fuera un proceso de conciliación mutuo. Pero ¿tú sabes a quién le aplica más el perdón? Al que lo da.
La persona que pide perdón, la persona que hace el acto de expresión, eso es un acto liberador. Y ahí aplica lo que Dini nos está compartiendo. Porque el Señor está mirando cada uno de los corazones, cosas que no puedo hacer yo, ni cosas que puedes hacer tú, y saber lo que está pensando, lo que está acá adentro. Pero tú sabes el tuyo y el Señor lo conoce también, Él conoce el de los dos. Déjame. Sí. Santiago está hablando ahora sobre cómo debemos actuar en nuestra relación unos con los otros a la hora de enfrentar las dificultades. Cuando aumentan las presiones, está la tentación de dividir. Pero en ese momento la familia de Dios debe estar unida. Ya Santiago nos había advertido en los versos 11 y 12 del capítulo 4, así que alguien me lo busca para leerlo. La advertencia a quien tenga la tentación de tomar represalias es que debe tomar en consideración que la venida del Señor se acerca para juicio. He aquí, el juez ya está a las puertas. ¿Qué dice? Santiago 4, 11 y 12. Me levanta la mano. Muy bien, rápido. Aquí, con Minerva. Un momento. Lleva como título Juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Muy bien. Así que pone el planteamiento de dónde quedamos cuando comenzamos a establecer juicio. Sí debemos hablar, debemos comunicar, debemos buscar conciliar, debemos buscar unir y no dividir, pero al final del día sabemos que vamos a recibir el santo juicio de parte de Dios. Quiero que vayamos buscando Mateo 5, 11 y 12, y alguien me va a buscar Mateo 23, 37. Santiago también recuerda que antes de nosotros otros grandes hombres de Dios pasaron por el camino de la desaprobación y la dificultad. El verso 10 nos dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mateo 5, 11 al 12. ¿Quién me lo va a leer? Ricky, ¿tú lo tienes? Con Ricky. Buenos días, hermano. En Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien. Así que tenemos allí, y en la lectura que has hecho, Jesús mismo hablando, mira lo que pasó con profetas enviados por Dios para el pueblo, presentando la palabra, y muchas veces la palabra que presentaban era una palabra dura, era una palabra de juicio, era una palabra de advertencia, era una palabra que decía, está fallando como pueblo en esto y aquello, pero prefería hacer las cosas de mi manera, y muchos de ellos fueron perseguidos y otros apedreados. ¿Qué dice Mateo
23:37. Olga. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Juntos tus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Muy bien. Así que Santiago señala que los profetas sufrieron no por haber hecho algo malo, sino por hacer el bien. Así que eso nos da a nosotros una contestación de muchas veces lo que nos enfrentamos, donde podemos decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este resultado si estoy tratando de hacer lo que es correcto? Si estoy tratando de hacer el bien. Y cuando pasa eso, ¿qué contestamos? Hay un verso que me gusta mucho en la Biblia. Romanos 12:21. Cuando se presente eso, Romanos 12:21, ¿qué dice? ¿No tienes Iri? Con Iri, por favor. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Y son de las cosas que uno pasa un momento en la vida que se le... y ese es un verso que a mí se me ha pegado. Porque cuando las cosas no están saliendo o cuando nos hacen algo, lo cual nosotros entendemos que es una injusticia, la primera reacción es contestar con otra injusticia. Yo siempre le digo a los muchachos, ¿cómo le digo, Rafael? Muy bien. 2 malas no hacen una buena. Y regresamos entonces a lo que nos enseña la palabra, de cómo nosotros, aún haciendo el bien y recibiendo el mal, la contestación no es entonces hacer mal para estar even. La contestación es, ok, vamos a trabajar haciendo las cosas como el Señor nos enseña, como recibimos testimonio. ¿Por qué? Porque Santiago, porque el mismo Jesús nos enseñó a nosotros a que la solución no es contestar haciendo lo que es incorrecto o lo que está mal, aunque sea injusto para con nosotros. Pero vivimos en un momento y vivimos en un tiempo donde, ¿qué es lo que se busca? Tú tienes que proteger tus derechos. Los derechos individuales tuyos van por encima de todo lo demás. Esa es la enseñanza que recibimos y el impulso es a eso. Nosotros sí tenemos que hacer las cosas como el Señor nos dijo. Por donde jompa. Pero hay que hacerlo dentro de lo que el Señor nos ha enseñado para que sirva de testimonio. Dame el próximo. Ok. Santiago fue víctima directa de la desaprobación. Habló en nombre del Señor y sus contemporáneos lo reprobaron y lo persiguieron. Su muerte fue violenta porque no renunció a su fe en Jesús como Mesías. Por esto el sumo sacerdote Anás ordenó que lo arrojaran del pináculo del templo. Ok, ¿de qué estamos hablando allí? Vamos a buscar Lucas 6, 20 al 23 y lo vamos a poner en contexto. Lucas 6, 20 al 23. Muy bien. ¿A quién envío? ¿Quién dice envíame a mí? Muy bien. Vamos a ver. 3, 2, 1. Dini.
Lucas 6, del 20 al 23. Amén. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Muy bien. Quiero darle el contexto de qué pasó con Santiago y ustedes me van a ayudar a conectar lo que pasó con Santiago con lo que está diciendo Jesús. Primero, ¿quién era Santiago? ¿Ah? Hermano de Jesús. Muy bien. ¿Y qué pasó con Santiago? ¿Cómo Santiago llegó a ser parte de la iglesia? Acá. ¿Cómo Santiago llegó a ser parte de la iglesia? Santiago, pues, hermano, medio hermano, él lo dice de Jesús, él no era parte de los discípulos, Ajá. ni de los apóstoles cuando el Señor estaba en la tierra, sino que se convirtió luego y era... Que resucitó. Exacto. Y lo vio. Y lo vio, él era resucitado. testigo. Amén, sí. Y muy bien. pues que era líder de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Correcto. Sí. Así que Santiago fue uno de los hermanos de Jesús, de los que fue a buscar a Jesús cuando estaba en Capernaum con su mamá, para llevárselo para su casa, porque la gente estaba diciendo que Jesús estaba loco. Ahí empieza la parte de Santiago. Santiago es el que le dice a Jesús, ve a Jerusalén. No manda a Jesús a Jerusalén para ayudarlo, era para que se fuera de Capernaum y se apaciguaran las cosas que estaban pasando allí. Con todo esto, Santiago escuchó, Santiago vio, Santiago creyó, Santiago se hizo junto a Pedro uno de los que dirigían la iglesia cristiana en Jerusalén. ¿Qué sucede? En ese momento, eso presentaba para lo que era la estructura religiosa hebrea un choque en creencia, un choque en afirmaciones, en milagros, y la predicación estaba creando una situación que era incómoda y que le estaba restando a lo que era el liderato y lo que era, en buen español, el establishment, lo que estaba allí, lo que era la estructura a lo largo de los años. Así que el sumo sacerdote dijo, este es un problema, vamos a eliminarlo. Lo acusaron de herejía, lo acusaron de ir en contra de lo que era la estructura y la ley, lo llevaron al pináculo. ¿Y qué era lo que le pedían a Santiago? Que negara que Jesús era el Mesías. Eso es lo que le pedían. Que negara que Jesús había resucitado. ¿Y sabes qué? No lo negó. Lo tiraron y lo mataron. Ahora te digo yo a ti. Si Jesús no hubiera resucitado de verdad, ¿tú crees que Santiago se hubiera quedado allí? Porque no es lo mismo que te lo pregunten aquí abajo tú y yo, a que te lleven al pináculo, que es la parte más alta del templo, y allá te dicen o lo niegas o te tiras. No es lo mismo. Así que
el ejemplo de Santiago es el ejemplo de muchos apóstoles, de muchos discípulos y de muchos mártires en ese tiempo que prefirieron la muerte antes de negar lo que ellos habían visto y lo que habían sido partícipes. Y esa es la verdad histórica y documental, no solamente que vemos a través de la palabra, sino que Josefo y otros escritores de la historia judía, hebrea, documentaron. Así que necesitamos paciencia frente a la desaprobación. Oye, pero ¿cómo yo puedo tener paciencia ante eso? Peggy, ibas a decir algo. Sí, que lo peor de todo era que ellos eran perseguidos por los judíos. Correcto. Como menciona Peggy, lo triste de esto es que ellos eran perseguidos por los mismos judíos. Muy bien. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo tenemos paciencia ante la desaprobación? Vamos a ver. Carmen. ¿Cómo tenemos paciencia ante la desaprobación? Ajá. ¿Y por qué es difícil? Porque eso es lo que quiero llegar. Vamos a ser realistas. Sí, es sumamente difícil, pero tenemos que humillarnos ante el Señor y pedirle que nos dé esa paciencia. Ok. ¿Y por qué tengo que ir ante el Señor en eso? ¿Por qué? ¿O por qué tú tendrías que ir ante el Señor? Porque Él es el único que puede darme la paciencia. Él te puede dar la paciencia. Muy bien, vamos por buen camino. Pero hay algo más que nos lleva a esto. Osvaldo. Cuando uno tiene desaprobación Ajá. y tiene paciencia, es que uno está seguro, esa seguridad en lo que tú has creído te Ajá. permite tener paciencia, porque estás seguro de que pues, la otra persona está en media verdad o está en... Muy bien. Pero es Seguridad. esa certeza de lo que sea en el plano espiritual, Ajá. o en el plano secular por acá, científico, Ajá. de finanzas, tú conoces un argumento que es cierto, esa Ajá. certeza de que tú la tienes, te da paciencia para pregar con las otras personas. Y Muy en bien. este caso es la certeza de que tú tienes en Jesucristo. Muy bien. Estamos bien cerquita, porque vamos subiendo los escalones. ¿Pero por qué? Eso está bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo reflejar paciencia frente a la desaprobación? ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Y vamos para allá. Por la convicción en quien tú has creído, Ajá. que es en el Señor, que es Ajá. el que te da la fortaleza. Ajá. Las personas lo desaprueban, pero tú sabes lo correcto porque lo has aprendido mediante el Señor. Ajá. Muy bien. Vamos allá donde John y resumimos. Buen día. Bueno. Primero que nada tenemos que aprender a padecer, soportar algo sin alterarnos para tener esa facultad. Y él también dice que el Espíritu de Dios es amor, gozo, paciencia, benignidad. Y ese es reflejo del fruto del Espíritu. Muy bien. Y el amor todo lo sufre, todo puede. Ok, todo y lo entonces cree. cuando unimos esto, lo que hemos estado conversando, lo que trajo Carmen, Osvaldo, Iris y lo que trae John ahora, vemos lo siguiente. Cuando miramos la desaprobación, muchas veces estamos mirando hacia el lado, ¿verdad? Lo que alguien me puede decir, con alguien que me puede encontrar o lo que sea. Pero lo que están trayendo ustedes en lo que están hablando es que ¿de quién nosotros buscamos la aprobación? Ahí está. Entonces hemos estado compartiendo lo que nos dice la palabra en Corintios, donde las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas,
mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando miramos la desaprobación, la primera reacción es a mí. Es a Rafael Vélez. Pero lo que hemos buscado llevar, entender, que entre dentro de nosotros, es que no es Rafael Vélez. Se supone que cada persona vea a Cristo en ti y vea a Cristo en mí. Se supone que lo que estamos buscando con todo lo que estamos compartiendo es conocer cuál es la imagen de Cristo para nosotros seguir y nosotros movernos a la imagen de Cristo. De eso es que se trata esto. De que cuando nos enfrentamos a la desaprobación, mi mirada, mi intención es que Jesús me vea a mí como un siervo digno, como un siervo aprobado. Eso es lo primero. Los demás, lo reconozcan o no, quien me va a dar la bienvenida, el que me va a decir yo te conozco porque tú me conociste, yo te conozco porque tú me representaste, no es el que está al lado tuyo, es el que nos va a buscar, nos viene a buscar a nosotros si no hemos llegado ya primero. Así que cuando hablamos de la desaprobación muchas veces desde el punto de vista emocional nos carga, pero te va a cargar tanto como lo que tú permitas o tanto como lo que tú puedas entender el principio de que hay un Espíritu de Dios manifestado en ti que debe abundar en los frutos que John estaba hablando. Y aunque haya una desaprobación, no hay un sentimiento de venganza de mi parte. Aunque haya una desaprobación, no hay un sentimiento de, lo hablamos aquí cuando empezamos con Santiago, de, conocemos acepción de personas, de discrimen. Esa es la palabra, de discrimen. Ese tipo de cosas es la que tiene que quedar fuera. Así es que esa es la forma en que vemos lo que estamos hablando. Ok. Gabriel, tócame el timbre porque empiezo esta y no la vamos a dejar a mitad de camino. Ahora bien, de lo que hemos estado compartiendo de la paciencia hasta ahora, ¿qué cosa te ha tocado, te ha llegado o qué aprendiste? ¿Qué te llevas hoy? ¿Qué te llevas hoy? Empezamos por aquí. Magda, un detalle que te lleves hoy, para ti. O de lo que se ha hablado en las últimas clases que hemos estado hablando de la paciencia. Dios les bendiga. Yo entiendo que Dios es nuestra fortaleza en medio de las situaciones cotidianas, en medio de las frustraciones y todo lo negativo, ¿verdad?, que pueda sucedernos. Él es nuestra fortaleza y Él no siempre es a Él a quien acudimos, como estábamos hablando ahorita, primeramente. Pero la verdad es, y por mi propia experiencia, que, o sea, si vamos donde Él primeramente, Él nos va a dar esa paz, Él nos va a dar esa paciencia,
para poder, pues, enfrentar lo que sea. Muy bien. Debemos ir primero a Él, pero no siempre lo hacemos, lamentablemente. Muy bien. Y ahí lo que podemos hacer es que lo que estamos compartiendo es cómo lo ponemos por práctica. ¿Cómo lo ponemos por práctica? John. Sí. En 2 de Pedro 3 dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, amén. Y eso es un testimonio a lo que estamos hablando, porque la misericordia de Dios para con nosotros se muestra en su paciencia y en su llamado, y aún estando nosotros enemistados, dándole la espalda, estando separados. Él sigue mostrando su amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Está la oportunidad, está el llamado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué más? Vamos a ver, uno más. Luis. Incluyendo en la escritura, dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Muy bien, pero esto ha traído algo muy, muy bonito con eso, porque muchas veces cuando nosotros miramos la parte de la paz la asociamos con lo que nos rodea. O sea, si no me están molestando, decimos que estoy en paz. Si no tengo problemas con el vecino, digo que estoy en paz. Pero no es la paz que nos rodea, dice la paz de Dios. Iba a decir algo ahí. Complementada con la paciencia. Y entonces, la parte de la paciencia es el entendimiento de que no soy yo el que pelea la batalla. Y algo hermoso que dentro de la experiencia que tuvimos en esta semana pasada es ver cómo es Dios el que en cada momento obra. Noé no fue y buscó a Dios. Dijo, mira qué malos son todos los que están allí. Dios habló a Noé. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida y va a Jericó, ¿qué es lo que le dice Dios a Josué? Le dice, yo voy a pelear la batalla. O sea, voy a mostrar que lo que prometí, lo voy a hacer. Lo que dije va a estar allí. Así que ustedes denle la vuelta. Obedezcan lo que yo digo y te voy a mostrar lo que voy a hacer. Y esos son dos ejemplos de múltiples ejemplos de cómo Dios obra. Obra en cosas grandes como obra en cosas pequeñas. Yo. Eso lo dice en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Eso es. Eso es. Y se lo dijo al pueblo. Y como se lo dijo, lo hizo. Y cuando el pueblo desobedeció, él sacó la mano y le dieron una salsa al pueblo. ¿Cómo funciona esto? Seguimos, obedecemos, él va a obrar. Y va a obrar principalmente en lo que está dentro de ti. Porque nada ni nadie te saca de la mano del Señor, nada y nadie te roba la paz de Él. No importa lo que ha pasado a tu alrededor. Muy bien, pues esto resume lo que hemos estado compartiendo. Terminamos
la próxima clase y decirles que, si se han dado cuenta, estamos ya en los últimos versos del libro de Santiago. Puede decir, mira, hemos visto el libro de Santiago, no solamente leído, sino discutido y compartido. Pero esta es una de las partes más bonitas, porque nos presenta cómo nosotros actuamos de forma regular con las situaciones que tenemos y nos enseña a trabajar con paciencia, porque no siempre el tiempo del Señor es el tiempo nuestro. Entonces la paciencia es la unión que nos permite nosotros en paz y en entendimiento llegar ante lo que Él quiere para con nosotros. Puestos en pie, terminamos este tiempo de clase en oración. Bendito Padre Celestial, gracias por la verdad de la palabra, gracias por la enseñanza y el ejemplo bíblico que tenemos. Que podamos llevar en nosotros el entendimiento que no se trata de mí, sino que cuando hemos creído en el Señor, se trata de ti, se trata de Jesús, se trata de ser emisario, se trata de ser un siervo, se trata de crecer a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por el ejemplo, por la palabra, porque nos ayuda a nosotros a mirar la realidad de lo que nos sucede y nos rodea, nos ayuda a nosotros a entender que la confianza en lo que hemos aprendido y nuestro conocimiento se da a la medida que lo ponemos en práctica. Guarda, bendice y cuida a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga.